Hay alguien en la Biblia que estuvo a pocos pasos de vivir una de las más hermosas historias de redención, pero eligió dar marcha atrás. ¿Cómo se llama? Huérfano. Pocos hablan de ella, pocos entienden lo que realmente sucedió ese día, pero la decisión que tomó no solo cambió su destino, sino el curso de la promesa. Orfa en la Biblia, ella es la mujer que casi experimentó el milagro, que caminó junto a Noemí y Ruth, que tuvo la misma oportunidad, el mismo llamado, el mismo camino abierto ante ella, pero en un instante se detuvo. ¿Y qué pasó después? Silencio. La Biblia no dice nada más sobre ella. No hay registro de bendición, no hay mención de descendencia, ninguna promesa cumplida. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Orfa se volviera cuando estaba tan cerca? En este vídeo vamos a profundizar en una de las historias bíblicas poco conocidas, pero conlleva una lección que puede cambiar la manera en que ves tus propias decisiones. Porque quizás tú también estuviste cerca de algo grandioso y te rendiste porque sentías que era lo correcto volver. Prepárense, porque al final voy a revelar algo sobre Orfa que pocos conocen y que podría explicar por qué tantos hacemos exactamente lo que ella hizo. Quédate hasta el final. Esta historia te conmoverá. Orfa comenzó a caminar. Aún no lo sabía, pero este era el momento en que todo podía cambiar. El camino estaba por delante. La promesa lejana, pero posible. Y a su lado, dos mujeres que también cargaban con dolor, pérdida y una frágil esperanza. Fue un viaje que no prometía consuelo. No había garantías. Solo fe. Solo un futuro incierto en tierra extranjera. Pero había algo en el aire. La sensación de que este paso podría ser el comienzo de algo más grande. Orfa en la Biblia aparece en ese preciso momento, en el umbral entre un pasado seguro y un futuro incierto. No era una heroína, no era una profetisa, era solo una viuda, afligida, intentando decidir qué hacer con el resto de su vida, pero allí estaba ella, caminando, y por un breve instante pareció que formaría parte de una historia que cambiaría generaciones. ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Ese punto donde todo parece posible, pero nada está garantizado. Donde dar el siguiente paso requiere más que valentía, requiere una entrega total. Porque Orfa estaba justo allí, casi cumplió la promesa, casi hizo historia y duraría siglos. Pero algo dentro de ella aún dudaba, y esa duda le costaría todo. 3 mujeres, un camino, 2 destinos. Orfa y Noemí caminaron juntos, pero con cargas diferentes en sus corazones. Noemí era la suegra, amargada, destrozada, sin esperanza. Lo había perdido todo: su esposo, sus 2 hijos, sus tierras, su seguridad. Regresó a Belén no porque tuviera fe, sino porque no le quedaba nada. Y junto a ellos, Orfa y Ruth, 2 nueras moabitas, extranjeras y viudas. Ambas habían perdido a sus maridos. Ambas se enfrentaban al mismo dilema: seguir a una suegra empobrecida a una tierra desconocida, o regresar a casa donde aún había familia, tradición y la posibilidad de un nuevo comienzo. La escena es intensa. El sol está bajo, el polvo del camino se les pega a la piel. El silencio pesa más que las palabras. Noemí se detiene, los mira a ambos y dice algo desgarrador: regresen, regresen a sus hogares, regresen con sus madres, que el Señor los bendiga. No tengo nada que ofrecerles. Los 3 lloran, se abrazan, y en ese instante el futuro de cada uno se decide, aunque aún no se den cuenta. Orfa mira a Ruth, Ruth mira a Noemí, y Orfa siente algo que nadie más siente en ese momento. La lógica le dice que regresar es el camino correcto, que quedarse sería una locura, que la promesa tal vez no sea para ella. La historia de Orfa comienza aquí, en el momento en que el corazón se divide entre lo racional y lo sobrenatural. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has visto dividido entre 2 caminos, sabiendo que uno te lo exigiría todo y el otro parecía más seguro? Porque lo que suceda después no es solo cosa de Orfa, es cosa de todos nosotros. Pero al final,
¿Quién fue Orfa en la Biblia? No era una mujer común y corriente, era moabita, de un pueblo que a los ojos de Israel estaba fuera del pacto. Era viuda, en una cultura donde eso significaba una vulnerabilidad extrema. Era joven, probablemente veinteañera con toda la vida por delante. Orfa se casó con Malón o Kelión, hijos de Noemí y Elimelec. La Biblia no dice cuánto duró el matrimonio, pero sabemos que no tuvieron hijos. Y cuando su esposo murió, Orfa se vio atrapada entre dos mundos, su pasado moabita y un futuro incierto junto a una familia hebrea empobrecida. Ella no era mala, no era débil, no era cobarde. Ella era humana, y quizás por eso muchos se identifican con ella, incluso sin saberlo. Porque Orfa representa a quienes se acercan a la promesa, pero se retiran cuando el precio se hace evidente. La Biblia no lo condena, no lo juzga explícitamente, solo lo menciona y luego silencio. Como si la ausencia de palabras dijera más que cualquier versículo. Porque Dios no siempre necesita hablar de quienes se dieron por vencidos. La consecuencia es la respuesta misma. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas en la Biblia casi aparecen en la historia de Dios, pero terminaron siendo meras notas a pie de página? Personajes olvidados de la Biblia, quien tuvo la oportunidad, pero eligió diferente. Orfa es uno de ellos, pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Nadie ve la lucha interna detrás de una decisión espiritual. Por fuera, Orfa solo consideraba regresar, pero por dentro estaba librando la batalla más difícil que cualquiera puede librar. Cuando rendirse se siente bien, piénsalo. Regresar a Moab significaba seguridad. Su familia seguía allí. Sus costumbres, su idioma, sus dioses, todo le era familiar. Y la propia Noemí decía, vuelve, no hay futuro conmigo. Ir a Belén significaba lo contrario, tierra extraña, gente extraña, Dios extraño. Y peor aún, ninguna garantía de que algo bueno saliera de ello. Orfa no huía de Dios, estaba sopesando sus opciones, y la lógica humana le gritaba, regresa, conserva lo que aún se puede conservar. Pero hay algo que la lógica nunca entiende, decisiones espirituales difíciles. Estos problemas no se pueden resolver con cálculos, requieren fe donde no hay evidencia, exigen rendición donde no hay red de seguridad. Y Orfa dudó. Por cierto, antes de continuar, si esta historia te conmueve, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque poca gente habla de Orfa, pero ella tiene algo que enseñarnos que puede cambiar tu forma de tomar decisiones espirituales. Volviendo a la historia, Orfa estaba al borde del abismo, atrapado entre dos voces. Una decía, ve, arriésgate, confía. La otra, vuelve, sé sensato, sobrevive. Y al final, escuchó la segunda voz. ¿Pero eso era todo? ¿O había algo más profundo en su interior? Aquí está el problema, obediencia versus conveniencia en la Biblia. No siempre es obvio. Orfa no estaba eligiendo entre el bien y el mal. Estaba eligiendo entre dos futuros posibles y uno de ellos parecía mucho más razonable. Ir con Noemí significó renunciar a todo: identidad, cultura, seguridad, la posibilidad de un nuevo matrimonio con su propio pueblo. Significó convertirse en extranjera. Significó depender de un Dios que aún no conocía. Y lo peor, Noemí no les prometía nada. Al contrario, los desalentaba. Vuelvan, no tengo más hijos para ustedes. No puedo garantizarles un futuro. Así que desde una perspectiva humana, volver atrás fue incluso una cuestión de obediencia. Obediencia a la lógica, a la preservación, al sentido común. Pero aquí está la verdad que corta profundamente. El precio de seguir a Dios siempre es mayor que el precio de seguir lo que tiene sentido, siempre. Porque Dios no hace concesiones. No dice, ve hasta donde te sientas cómodo. Dice, déjalo todo, confía en mí, incluso sin ver. Y Orfa no podía pagar ese precio.
Ella no era rebelde, no era malvada, simplemente calculaba. Y cuando calculamos la obediencia ya hemos perdido, porque la fe no se puede calcular, la fe se da. ¿Y qué sucede cuando alguien se acerca a la promesa, pero no se compromete plenamente? La Biblia nos lo mostrará. Y entonces sucedió. Noemí insistió: regresen, hijas mías. Ruth se negó. Orfa dudó. Y en un momento que la Biblia describe con una sencillez devastadora, está escrito: entonces Orfa besó a su suegra y regresó. Un beso. Y se fue. Orfa cambió de opinión. No hubo drama, ningún pecado aparente, solo una decisión, un beso de despedida y el camino que la llevó de vuelta a Moab y al olvido. Mientras tanto, Ruth se quedó y pronunció las palabras que han perdurado durante milenios: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Orfa escuchó esas palabras, estaba allí, pero no las repitió. Y esa es la tragedia silenciosa de Orfa. No rechazó a Dios de forma escandalosa, simplemente no fue lo suficientemente lejos. Orfa decidió regresar y con eso decidió abandonar la historia de la redención, porque mira lo que pasó después. Ruth llegó a Belén, conoció a Buz, se casó, tuvo un hijo llamado Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró a David, y de David vino Jesús. Ruth entró en el linaje del Mesías. Orfa regresó a Moab y nunca más se la mencionó. Un beso, una elección y dos destinos separados para siempre. ¿Qué perdió Orfa? Ella perdió más de lo que podría haber imaginado, porque Orfa perdió la promesa. No solo perdió una vida mejor, sino que también perdió la oportunidad de ser parte del plan redentor de Dios. Nunca conoció a Buz. Él nunca formó parte del linaje de David. Nunca supo que, siglos después, un descendiente de esa familia traería al Salvador del mundo. Y lo más triste, estaba a solo unos pasos de él. La Biblia no registra lo que le sucedió a Orfa después. No hay bendición, no se menciona a los niños, no hay historia, solo silencio. Este silencio es uno de los aspectos más aterradores de la Biblia, porque Dios no necesita condenar a quienes se rinden. La ausencia de narrativa ya es el juicio, y esto plantea una pregunta dolorosa. ¿Cuántas promesas quedan sin cumplir por rendirnos demasiado pronto? ¿Cuántas veces estamos a un paso de algo que lo cambiaría todo, pero nos echamos atrás? La fe interrumpida no se trata solo de dejar de creer, se trata de dejar de avanzar. Se trata de mirar atrás cuando Dios dice, un paso más. Orfa abandonó su fe, y al hacerlo, interrumpió el futuro que Dios le había preparado. Pero hay algo que debes entender. Dios no la obligó, no la arrastró, le permitió elegir, y ella eligió regresar. La pregunta ahora es, ¿por qué? Entonces, ¿por qué regresó Orfa? No fue por malicia, no fue por rebelión, no fue porque odiara a Noemí ni despreciara a Dios. Regresó porque el precio le parecía demasiado alto, porque la seguridad de lo familiar era más fuerte que la promesa de lo desconocido, porque en el fondo no podía confiar plenamente. Quizás Orfa pensó, si regreso, al menos tengo a mi familia, tengo mis dioses, tengo mi cultura. ¿Qué tengo si voy a Belén? Nada. Y culturalmente tenía razón. Moab era su tierra natal. Israel era un país extranjero, y a los ojos del mundo, regresar era la decisión inteligente. Pero a los ojos de Dios, decisiones que nos alejan de la promesa nunca son inteligentes, incluso cuando parecen sensatos. Porque lo que Orfa no entendía es que Dios no solo le pedía que cambiara de domicilio, le pedía un cambio de identidad, un cambio de fe, una entrega total. Y eso, ella no estaba dispuesta a darlo, no porque fuera mala, sino porque, como muchos de nosotros, quería garantías antes de dar el paso. Quería ver antes de creer, quería seguridad antes de confiar. Pero la fe no funciona de esa manera.
Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Orfa quería ver, y al no ver, regresó. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? Esta es la verdad que nadie quiere admitir. Todos somos un poco Orfa en nosotros mismos. Todos hemos estado cerca de algo a lo que Dios nos llamaba y nos echamos atrás, porque parecía demasiado arriesgado, demasiado caro, demasiado difícil. Todos hemos escuchado el llamado de Dios y hemos respondido, ¿y si sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no funciona? Y en esos momentos hacemos exactamente lo que hizo Orfa. Besamos la promesa y volvemos a lo familiar. Regresamos al trabajo que nos asfixia, pero nos permite pagar las cuentas. Regresamos a la relación que nos lastima, pero nos resulta familiar. Regresamos a la rutina que nos mata por dentro, pero nos protege. Y a eso le llamamos prudencia, sabiduría, responsabilidad. Pero la Biblia lo llama de otra manera, renunciar. Porque cuando rendirse se siente bien, ahí es exactamente cuando estamos más cerca de perder la promesa. Piensa en cuántas personas están a un paso de un milagro, pero retroceden. A un paso de la restauración, pero se dan por vencidas. A un paso del propósito, pero eligen la comodidad. Orfa no es solo un personaje antiguo, es un espejo. Y cuando la miramos, vemos nuestras propias dudas, nuestros propios miedos, nuestras propias excusas. Pero aquí está la buena noticia. Sigues aquí, sigues escuchando. Y si Dios te muestra a Orfa hoy, quizás sea porque quiere que seas Ruth mañana. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la historia de Orfa? Primero, cercanía no es lo mismo que compromiso. Orfa estaba cerca, pero estar cerca no basta. Puedes estar cerca de la promesa y aún así perderla si no das ese último paso de fe. Segundo, la lógica humana y la lógica divina rara vez concuerdan. Lo que tiene sentido para el mundo puede ser exactamente lo contrario de lo que Dios pide. Y seguir a Dios siempre parecerá una locura hasta que se cumpla. Tercero, Dios no obliga a nadie a quedarse. Él nos permite regresar. Respeta nuestras decisiones, pero no cambia las consecuencias. Orfa regresó y la promesa continuó con Ruth. Habitación. El precio de retroceder siempre es mayor que el precio de avanzar. Orfa creía que estaba preservando algo, pero perdió todo lo que realmente importaba. Y por último, no sabemos lo que nos perdemos cuando nos damos por vencidos. Orfa nunca supo que estaba a solo unos pasos del linaje del Mesías. Nunca supe a qué renunciaste. ¿Y tú? ¿A qué renuncias cuando decides regresar? Porque aquí está la verdad última, lecciones espirituales de la historia de Orfa. No pretenden condenarnos, pretenden despertarnos. Si hoy te encuentras en ese punto entre dar marcha atrás y avanzar, recuerda, Dios no te pide perfección, te pide fe, no te pide que veas el final, te pide que des el siguiente paso. Porque mientras Orfa regresó y fue olvidada, Ruth la siguió y fue inmortalizada. ¿Y tú? ¿Cuál de los dos quieres ser? Orfa estaba tan cerca de la promesa, tan cerca de experimentar algo que lo cambiaría todo. Pero ella regresó, y ahora sabes por qué. No porque fuera malo, sino porque el precio parecía demasiado alto, porque la seguridad del pasado gritaba más fuerte que la promesa del futuro. Y quizás, al escuchar esta historia, el Espíritu Santo tocó algo en tu interior. Quizás te reconociste en Orfa, quizás te diste cuenta de que tú también estás regresando, cuando deberías estar siguiendo. Pero aquí está la buena noticia, todavía hay tiempo. No eres Orfa, aún puedes ser Ruth, aún puedes elegir la fe en lugar del miedo. Aún puedes dar el siguiente paso, incluso sin garantías, porque Dios no ha cambiado. Sigue teniendo promesas, sigue teniendo un propósito, sigue teniendo un plan que supera tus miedos, pero Él necesita que elijas, necesita que te quedes, necesita que confíes. Así que hoy te pregunto,
¿Besarás la promesa y volverás atrás? ¿O dirás como Ruth, tu Dios será mi Dios? Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios ahora. Elijo no volver atrás. Elijo la promesa. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con quien necesite saberlo. Orfa, la mujer que estuvo tan cerca, pero regresó. Porque esta no es solo su historia, es nuestra historia. Y Dios está esperando ver qué haremos con ello. Que elijas seguir, que elijas confiar, que elijas la promesa, incluso cuando el precio parezca demasiado alto. En el nombre de Jesús, no regreses.